Soy el pastor José Sáez y continuamos conociendo a Dios, adorando, y lo hacemos a través de conocerle por medio de sus atributos. Cuando tenemos una buena comprensión de quién es Dios a través de sus atributos, también podremos adorarle como la palabra de Dios lo dice en espíritu y en verdad. Este es nuestro sentir, este es nuestro deseo, que le aprendamos a conocer a través de sus atributos. Hoy hablaremos acerca de la soberanía de Dios. Creo que es uno de los atributos más mencionados, por decirlo, ¿verdad? Más conocidos, quizá. Pero sin duda que es bueno también recordar y meditar en algunas de las cosas, ¿cierto?, que tenemos que seguir aprendiendo acerca de este hermoso atributo de nuestro Dios. Dice el libro de Isaías, capítulo 46, verso 10. Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quisiere. La soberanía de Dios se puede definir como el ejercicio de su supremacía. ¿Ya? Dios es el Altísimo, el Señor del cielo y de la tierra. Será exaltado infinitamente por encima de la más inminente de las criaturas. Él es absolutamente independiente. Dios no necesita de nosotros. No está sujeto a nadie, ni es influido por nadie en la toma de decisiones también. Dios actúa siempre y únicamente como a Él le agrada. Nadie puede frustrar ni detener sus propósitos. Su propia palabra lo declara explícitamente. En el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, hace según su voluntad. Ni hay quien estorbe su mano. La soberanía divina, siempre que Dios lo es de hecho, así como de nombre, y que está en el trono del universo dirigiendo y actuando en todas las cosas según el consejo de su voluntad, dice Efesios capítulo 1, verso 11. Con gran razón decía el predicador bautista Spurgeon en uno de sus sermones, Mateo 20, 15, no hay atributo más confortador para sus hijos que el de la soberanía de Dios. Bajo las más adversas circunstancias y las pruebas más severas, creen que la soberanía los gobierna y que los santificará a todos. Según claramente está de acuerdo a sus propósitos para la vida de cada uno. Para ellos no debería haber nada por lo que luchar más celosamente que la doctrina del señorío del Dios sobre toda la creación. El reino de Dios sobre todas las obras de sus manos, el trono de Dios y su derecho a sentarse en el mismo. Por otro lado, no hay doctrina más odiada por la persona mundana, ni verdad que haya sido más maltratada que la grande y maravillosa, pero real, doctrina de la soberanía del infinito Jehová. Los hombres permitirán que Dios esté en todas partes, menos en su trono o en el trono de sus vidas. Le permitirán formar mundo y hacer estrellas, dispensar favores, conceder dones, sostener la tierra y soportar los pilares de la misma, iluminar las luces del cielo y gobernar las incesantes olas del océano. Pero cuando Dios asciende a su trono, sus criaturas, dice que crujen sus dientes. Pero nosotros proclamamos un Dios entronizado y su derecho a hacer su propia voluntad, es decir, hacer lo que Él quiere, con lo que le pertenece, a disponer de sus criaturas como a Él le place, sin necesidad de consultarnos. Entonces, a veces se nos maldice y los hombres hacen oídos sordos a lo que le decimos, ya que no aman a un Dios que está sentado en su trono. Pero es a Dios en su trono que nosotros queremos predicar. Es un Dios en su trono en quien nosotros confiamos. Carlos Spurgeon, un gran predicador de siglos pasados. Si tal es la autoridad revelada en las Sagradas Escrituras, sin rival en majestad, sin límite de poder, sin nada fuera de sí misma que le pueda afectar, todo lo que quiso Jehová ha hecho en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. El Salmo 135, verso 6. No obstante, hoy día nosotros vivimos en unos días en los que incluso los más ortodoxos, como decimos,
parecen temer el admitir la divinidad de Dios. Dicen que reconocer la soberanía de Dios significa excluir la responsabilidad humana, cuando la verdad es que la responsabilidad humana se basa en la soberanía divina y es el resultado de la misma. Y nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. En su soberanía escogió colocar a cada una de sus criaturas en la condición que a Él le pareció, porque a Él le pareció bien a sus ojos. Creó ángeles, a algunos los colocó en un estado condicional, a otros les dio una posición inmutable delante de Él, poniendo a Cristo como cabeza de todo. No olvidemos que los ángeles que pecaron, con todo, Dios previó que caería y sin embargo los colocó en un estado alterable y condicional y les permitió caer, aunque Él no fuera el autor de su pecado, su extravío. Asimismo, Dios en su soberanía colocó a Adán en el jardín del Edén en un estado condicional. Si lo hubiera deseado, podía haberle colocado en un estado incondicional, en un estado tan firme como el de los ángeles que jamás han pecado, en uno tan seguro e inmutable como el de los santos en Cristo. En cambio, escogió colocarle sobre la base de la responsabilidad como criatura. Dios estaba esperando una respuesta del hombre. Claro está que la respuesta que el hombre le dio no era la que Dios esperaba, ¿ya? Adán era responsable ante Dios. Dios es ley en sí mismo, recordémoslo, por el mandamiento que le había sido dado y la advertencia también que se le había sido hecha. Esa era la responsabilidad, sin menoscabo y puesta a prueba en las condiciones más favorables que se pueden encontrar. Dios no colocó a Adán en un estado condicional y de criatura responsable porque fuera justo que así lo hiciera. No, era justo porque Dios lo hizo, simplemente porque Él lo quiso así. Ni siquiera dio el ser a las criaturas porque eso fuera lo justo. Diríamos que allí contrastamos nosotros, porque nuestras justicias nunca van a estar a la altura de la justicia de Dios. Dios no trata de esa manera. Es decir, porque estuviera obligado a crearlas, Dios no tuvo la obligación de crearlas. Simplemente, esto no es que se trate de algo justo, no. Simplemente es que Dios lo quiso así. Dios es soberano, su voluntad es suprema. Dios, lejos de estar bajo una ley, Él es ley en sí mismo. Así es que cualquier cosa que Él haga es justa, porque simplemente Él lo quiso así. Y hay del que se rebelde, ¿verdad? O hay del rebelde que pone su soberanía en entredicho. Hay del que pleitea con su hacedor, siendo nada más que un pedazo de tiesto entre los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? Isaías 45:9. Además, Dios es Señor. Como soberano colocó a Israel sobre una base condicional. Los capítulos 19, 20, 24 de Éxodo ofrecen pruebas claras y abundantes de ello. Estaban bajo el pacto de las obras. Dios les dio ciertas leyes e hizo que las bendiciones sobre ellos, como nación, dependieran de la observancia a tales leyes. Pero Israel era obstinado y de corazón incircunciso, es lo que leemos en la Biblia. Se rebelaron contra Jehová, desecharon su ley, se volvieron a los dioses falsos y apostataron. En consecuencia, el juicio divino cayó sobre ellos y fueron entregados en las manos de sus enemigos, dispersos por toda la tierra, hasta el día de hoy, y permanecen bajo el peso del disfavor de Dios. Fue Dios quien, en su ejercicio de su soberanía, puso a Satanás y a sus ángeles, a Adán y a Israel, en sus respectivas posiciones de responsabilidad. Pero en el ejercicio de su soberanía, lejos de quitar la responsabilidad de la criatura, la puso en una posición condicional, bajo las responsabilidades que él creyó oportunas. La puso en una posición condicional, ¿ya? En virtud de su soberanía. Él es Dios sobre todos. De este modo, existe una armonía perfecta entre la soberanía de Dios y la responsabilidad de la criatura. Muchos han sostenido equivocadamente que es imposible mostrar dónde termina la soberanía de Dios y dónde empieza la responsabilidad de la criatura o la responsabilidad humana. Y aquí donde empieza la responsabilidad de la criatura, en la ordenación soberana del Creador.
En cuanto a su soberanía, no tiene ni tendrá jamás término. Vamos a probar aún más que la responsabilidad de la criatura se basa en la soberanía de Dios. ¿Cuántas cosas están registradas en las Escrituras que eran justas porque Dios las mandó? Y que no lo hubieran sido si no lo hubiera mandado. ¿Qué derecho tenía Adán de comer del árbol del jardín del Edén? Que el permiso de su creador, sin el cual hubiera sido un ladrón. ¿No? ¿Qué derecho tenía el pueblo de Israel a demandar a los egipcios joyas y vestidos? Ninguno, solo que Jehová lo había autorizado. ¿Qué derecho tenía Israel a matar tantos corderos para el sacrificio? Ninguno, pero Dios así lo mandó. ¿Qué derecho tenía el pueblo de Israel a matar a todos los cananeos? Ninguno, sino que Dios les había mandado a hacerlo. ¿Qué derecho tenía el marido a demandar sumisión por parte de su esposa? Tampoco ninguno, si Dios no lo hubiera establecido. ¿Qué derecho tuviera la esposa de recibir amor, atención, cuidados? Ninguno, si Dios no lo hubiera establecido. Y podríamos citar muchos más ejemplos para demostrar que la responsabilidad humana se basa en la soberanía de Dios. Hay otro ejemplo del ejercicio de la absoluta soberanía de Dios. Colocó a sus elegidos en un estado diferente al de Adán o Israel. Los puso en un estado incondicional, en un pacto eterno. Jesucristo fue hecho su cabeza, tomó sobre sí sus responsabilidades y actuó para ellos con justicia perfecta, con justicia irrevocable, con justicia eterna. Cristo fue colocado en un estado condicional, ya que fue hecho súbdito de la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Solo que con esta diferencia infinita, los hombres fracasamos, pero Él no fracasó, ni tampoco podía hacerlo. ¿Y quién puso a Cristo en este estado condicional? El Dios Trino. Fue ordenado por la voluntad soberana, enviado por el amor soberano, y su obra le fue asignada por la autoridad de Dios. El mediador tuvo que cumplir ciertas condiciones. Había de ser hecho en semejanza de carne de pecado. Había de magnificar y honrar la ley. Por eso Jesucristo, que Él dijo, yo no he venido para destruir la ley, no he venido para abolirla, sino que he venido para cumplirla. Tenía que llevar todos los pecados del pueblo de Dios en su propio cuerpo, sobre el madero. Tenía que hacer expiación completa por ellos. Tenía que sufrir la ira de Dios, morir y ser sepultado. Por el cumplimiento de todas esas condiciones, le fue ofrecida una recompensa. Había de ser el primogénito de muchos hermanos, había de tener un pueblo que participara de su gloria. Bendito sea su nombre para siempre, porque cumplió todas esas condiciones. ¿Y por qué? ¿Por qué las cumplió? El Padre está comprometido en juramento solemne a preservar para siempre y bendecir por toda la eternidad a cada uno de aquellos por los cuales hizo mediación su Hijo encarnado. Porque Él tomó su lugar, ellos ahora participan del suyo. Su justicia es la suya, su posición delante de Dios es la suya y su vida es la suya. Le pertenecemos. No hay ni una sola condición que ellos tengan que cumplir, ni una sola responsabilidad con la que tengan que cargar para alcanzar la gloria eterna, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y aquí pues, que la soberanía de Dios es puesta claramente ante todos en las distintas formas en las que Él se relaciona con sus criaturas. Algunos de los ángeles, Adán e Israel, fueron colocados en una posición condicional, en la que la bendición dependía de su obediencia y fidelidad a Dios. Pero en marcado contraste con estos, a nosotros, a la manada pequeña, le ha sido dada una posición incondicional e inmutable en el pacto de Dios, con sus consejos y en su Hijo. Su bendición depende de lo que Cristo hizo por ellos. El fundamento de Dios entonces está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Segunda de Timoteo 2:19. El fundamento sobre el cual descansan los elegidos de Dios es perfecto. Nada puede serle añadido, absolutamente, ni nada puede serle quitado. He aquí pues el más alto y grande exponente
de la absoluta soberanía de Dios, en verdad. El que quiere tiene misericordias y al que quiere endurece. Nuestro Dios soberano es real. Te animamos a poder confiar en su soberanía. Su soberanía también es eterna para sus hijos hoy. Que Dios te bendiga.